Muy bien, queridos amigos, pues de nueva cuenta, estamos aquí para meditar en la bendita palabra de Dios, que recordemos que debemos de hacerlo todos los días. Pero hoy vamos a meditar en un tema muy interesante, un tema que es para nuestros tiempos. Toda la palabra de Dios aplica para los tiempos que estamos viviendo. Y en este caso la palabra de Dios también nos advierte en la cuestión del juicio, por dónde comienza primero. Entonces, este tema tiene por nombre: el juicio de Dios comienza primero por su casa. Y así es, queridos amigos, la bendita palabra de Dios nos dice, nos advierte que el juicio de Dios primero va a comenzar por nosotros, por quienes decimos conocer al Señor, por nosotros quien hemos aceptado el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas y que nosotros hemos decidido caminar por ese camino angosto. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que el juicio de Dios no comienza primero por los que no conocen del Señor o por las personas a quienes nosotros consideramos malvadas. El juicio de Dios primero va a comenzar por nosotros. Y por consiguiente nosotros debemos de estar atentos y preparados antes que nadie para este juicio en estos tiempos finales que estamos viviendo. Entonces se pudiera preguntar, bueno, ¿y dónde viene en la palabra de Dios, dónde dice que el juicio de Dios primero va a comenzar por nosotros? Entonces vámonos a la bendita palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. La parte final de la Biblia vamos a leer, vamos a meditar de los versículos 17 al 19 para estar atentos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a meditar de los versículos del 17 al 19. ¿Listos? Dice así la bendita palabra de Dios. Porque es tiempo, dice el apóstol Pedro, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces el apóstol Pedro nos habla mucho también de los tiempos finales y aquí nos dice su bendita palabra que el juicio de Dios primero va a comenzar por su iglesia, por nosotros. Y nosotros debemos de estar preparados porque recuerde que dice la Escritura que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él siempre nos advierte y nos avisa con anticipación. Entonces el juicio de Dios va a comenzar primero por nosotros. Y de aquí nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, que también toda la palabra de Dios nos habla de los tiempos que vienen, son ejemplos, son figura de los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir. En la palabra de Dios encontramos todas las respuestas a lo que está sucediendo. Nos vamos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo y vamos a comenzar a leer en el versículo 31. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Y hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice: el juicio de las naciones. Vamos a ver qué nos dice. Y aquí quien habla es Jesucristo. Es Jesucristo quien nos habla de ese juicio de las naciones. ¿Listo? Versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Se imagina esa escena? Jesucristo con todos sus santos ángeles, y dice que se va a sentar en su trono de gloria, en su segunda venida. Dice versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿No le gustaría escuchar estas palabras? A todos. Vamos a ver qué nos sigue diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese, ponga mucha atención. Versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y obviamente esto no se refiere solamente a nuestros familiares, se refiere a nuestro prójimo, a nuestro más próximo, a quienes el Señor cruza por nuestro camino. Versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces fíjese lo que nos dice aquí la bendita palabra de Dios. Por eso hablábamos en nuestro tema pasado que el amor a Dios va de la mano con el amor al prójimo y el amor a nuestro enemigo. Eso es lo que nos dice Jesucristo. Entonces nos habla de que si el juicio de Dios va a comenzar primero por nosotros, o quizás esté ya comenzando por nosotros, debemos de manifestar hoy más que nunca nuestro amor al prójimo, nuestra ayuda al necesitado. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjese, esto es lo que nos habla Jesucristo del juicio de las naciones, cuando todas las naciones van a estar enfrente de Él para ser juzgadas. Entonces, hoy, más que nunca, es cuando debemos de tender la mano a la persona que está necesitada. Y no debemos de ser selectivos. Ayuda al bueno y no le ayudo al malo. No. Recordemos lo que nos dice Jesucristo. Recordemos esos 3 tremendos capítulos de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es donde Jesucristo interpreta la ley, donde nos habla del amor a los enemigos. Bendice al que te maldice. Entonces,
aquí Jesucristo nos advierte. La palabra de Dios es una atalaya. La palabra de Dios es esa lámpara a nuestro camino para no tropezar, para no caer, para no desviarnos. Es una lámpara. Y la palabra de Dios, que es una atalaya, que siempre nos avisa antes de que las cosas sucedan, aquí nos dice, nos advierte que ese amor que nosotros hoy decimos tenerle a Dios, se debe de ver reflejado en el amor a quienes menos queremos. Ya lo que dice la bendita palabra de Dios. Y de aquí, queridos amigos, nos vamos a ir a la primera carta de Pedro. Hoy vamos a meditar mucho en las cartas de Pedro, porque Pedro también tenía una singular capacidad para ver los tiempos venideros. Nos vamos a ir a la primera carta de Pedro, de nueva cuenta, pero ahora en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a meditar en los versículos del 11 al 25. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Y hay un pequeño subtítulo en algunas Biblias que dice: vivid como siervos de Dios, hoy más que nunca, más ahora que en ningún otro tiempo, debemos de vivir como siervos de Dios. Y si usted, amigo que me escucha, siente que en estos tiempos es cuando más ataque está teniendo, cuando más dificultad tiene para permanecer firme en los caminos de Dios, es la comprobación de que el juicio de Dios ha comenzado por nosotros. Versículo 11. Dice, y nos dice a nosotros el apóstol Pedro. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo. No nos vamos a quedar aquí, vamos a ir con el Señor. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí la palabra de Dios nos lo dice, nos advierte que en estos tiempos debemos de abstenernos de esos deseos carnales que luchan contra el alma. El apóstol Pedro nos lo advierte, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sabemos que hay personas que se burlan y que hoy la palabra de Dios no es tan popular como lo era antes. Pero aquí el apóstol Pedro también nos dice que en el día de la visitación de nuestro Señor Jesucristo se van a dar cuenta y van a considerar nuestras buenas obras, de esas obras de las cuales se burlaban. Versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hoy más que nunca debemos de soportar las burlas, debemos de soportar las murmuraciones, haciendo callar la ignorancia de las personas que no conocen de la Escritura. Hoy más que nunca el apóstol Pedro nos advierte de esto. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sabemos que en estos tiempos también hay doctrinas que permiten el libertinaje. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, y ya hagas lo que hagas, pues vas al cielo. A ver si usted lo encuentra aquí
pero leyendo todo, leyendo atrás, leyendo adelante. Dice aquí lo que nos dice de nueva cuenta. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto lo podemos también aplicar si somos empleados de algún negocio, de alguna fábrica. Recordemos que nuestro trabajo debe ser para Dios, no para los hombres. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y fíjese lo que sigue diciéndonos el apóstol Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, ¿qué gloria tiene si nosotros sufrimos el justo juicio de nuestras malas obras? Eso lo padecen todos. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces no debemos de quejarnos. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hemos hablado que verdaderamente nuestro único, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Y Él murió por ti y por mí, injustamente. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Y aquí dice el apóstol Pedro, en el versículo 21, en la parte final, que debemos de seguir sus pisadas, porque es Dios el que nos va a recompensar, no las personas, es Dios. El cual, refiriéndose a Jesucristo, versículo 22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a su Padre, que es nuestro Padre, nuestro ejemplo, Jesucristo. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Sí, por las llagas de Cristo, por su sufrimiento, por su muerte, nosotros vivimos y hemos sido curados por el perdón de nuestras faltas. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces fíjese cómo el apóstol Pedro nos dice, nos advierte que si en estos tiempos hay molestia por esta contingencia sanitaria, por esta pandemia, hay molestia porque ahora en los hogares quizás pasamos más tiempo. Aquí nos dice que todo eso está escrito en la bendita palabra de Dios y que debemos de soportarlo. Debemos de soportarlo porque eso es algo agradable a Dios y nos pone el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de comportarnos en estos tiempos. Y de aquí nos vamos a pasar al capítulo 4. Nos vamos a pasar al capítulo 4 donde nos habla y nos dice de que debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios que viene a través de Jesucristo. Debemos de ser buenos administradores, porque en ese juicio nos van a pedir cuentas. Entonces hoy, más que nunca, debemos de ser buenos administradores, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, y hoy más que nunca debemos de ayudar a nuestro prójimo. Debemos de olvidarnos de nosotros mismos, debemos de poner nuestra mirada en Dios y nuestra mirada en nuestro prójimo. Usted podrá decir, bueno, ¿y yo qué? El Señor es quien va a tener cuidado de usted. Recordamos, queridos amigos, lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Más buscad, dice Jesucristo, aquí quien habla es Jesucristo,
Mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. La comida, la economía, la salud, las relaciones familiares. Si usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de sus cosas. Lo dice Jesucristo y hemos visto que el Señor nunca nos deja. Hemos sido testigos miles de veces de su mano poderosa y extendida. Muy bien, versículo primero de este capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Volvemos a que nuestro ejemplo hoy más que nunca es Jesucristo. Versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias o deseos de la carne de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, hoy más que nunca. Versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, que es lujurias, concupiscencias, deseo de la carne, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya en nuestra vida pasada fuimos quizás testigos de algunas de estas cosas o de todas estas cosas. Entonces el apóstol Pedro nos dice, ya, aquí es caminar con Cristo. Versículos 4. A estos, nosotros tenemos muchas amistades o conocidos que no han seguido el camino de la palabra. Dice versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se burlan de nosotros, nos ponen apodos. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El día del juicio, ellos van a poder comprobar que la palabra de Dios era verdad, era verdadera. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dios es justo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hoy más que antes, hoy más que nunca. Quizás usted está teniendo más ataque que antes. Quizás usted está siendo más atribulado que antes. Eso comprueba que el juicio de Dios primero comienza por nosotros. Porque como veamos en Mateo capítulo 25, el Señor Jesucristo va a separar los cabritos de las ovejas. Y entonces Él tiene que asegurarse quién sí verdaderamente es de Él y quién dice ser, pero no es. Como vemos en Apocalipsis capítulo 3, donde Jesucristo nos dice, yo prefiero que seas o frío o caliente, mas como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, si somos tibios, automáticamente somos del lado de los cabritos. La palabra de Dios nos dice, nos avisa antes, es una atalaya, es una lámpara. Por eso nos dice, de nueva cuenta, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hoy más que nunca debemos de batallar con las armas espirituales, que es el ayuno, que es la oración, la alabanza, como veamos en el tema pasado de la clave del crecimiento espiritual. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. Usted no puede, si le dicen que viene una tormenta, usted no puede salir con ropa de playa. La palabra de Dios se lo está diciendo, le está advirtiendo. Estos tiempos que vienen, estos tiempos que ya están cerca, estos tiempos que ya estamos viviendo. Y nos dice qué ropaje debemos de tener para estar listos para esta tormenta que ya está aquí. Versículo 8. Y ante todo, dice el apóstol Pedro, tener entre vosotros ferviente amor. El amor es el termómetro. ¿Cómo anda usted con ese amor? Y no nos referimos a su cónyuge o a sus hijos, no, a su enemigo. ¿Cómo anda? Usted no podrá decir que la palabra de Dios no se lo advirtió. Porque el amor cubrirá multitud
de pecados. Recuerde que la palabra de Dios es un libro de amor, no de juicio, no de juicio, no de juicio, tenga cuidado, de amor. Hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Ya van tantas veces que le ayuden, ¿no? Ya van tantas. ¿Cuántas veces usted o yo le hemos fallado a Dios? Y quizás Dios se porta con nosotros como nosotros quizás nos portamos con aquella persona que ha fallado, quizás constantemente. ¿No hemos quizás nosotros fallado más constantemente? Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Solamente hay que ver los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, todo lo que podemos hacer por Dios, y al decir por Dios, por nuestro prójimo. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Todavía dice usted palabras altisonantes. Tenga cuidado. Lo que para el hombre o la mujer es imposible, para Dios es posible. Esfuerce y sea valiente, y si verdaderamente usted lo quiere y pone atención, usted va a dejar cualquier cosa que a Dios le desagrade, porque el sacrificio de Jesucristo fue completo en esa cruz del Calvario. Versículo 11 de nueva cuenta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos aquí en este capítulo 4 y fíjese lo que nos dice. Dice, padeciendo como cristianos. Porque hay personas con el conocimiento de la palabra de Dios que padecen quejándose y quejándose y quejándose, sobre todo contra Dios. Que Dios es injusto, que Dios no me escucha, que Dios me ha abandonado. Eso es desconocer las Escrituras. Versículo 12. Y fíjese lo que nos dice el apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La palabra de Dios nos lo advierte. El juicio de Dios primero está comenzando por nosotros. Esté listo, utilice las armas espirituales, aplique la clave del crecimiento espiritual, porque si usted se confía, el enemigo lo va a derribar, porque anda como león rugiente buscando quien se descuide, quien se confíe. Por eso también la Escritura dice, aquella persona que crea estar firme, cuide de no caer, porque nos confiamos, como se confió Salomón, como se confió David, y usted ya conoce la historia. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Recuerden lo que padeció Cristo injustamente por su propio pueblo. Él, siendo el Mesías y viniendo a salvar a su pueblo escogido y a toda la humanidad, su pueblo escogido lo rechazó. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si sois ofendidos por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados. Si alguien nos ofende, se burla por nuestra fe, aquí dice que nos asemejamos a Cristo en sus padecimientos. Nos dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ahora sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, por nosotros es glorificado. Dice el apóstol Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, hay que cuidar nuestro testimonio. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, de nueva cuenta, que el juicio de Dios comience por su casa, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no
obedecen al Evangelio de Dios. De aquí, queridos amigos, vamos a irnos aquí al capítulo 5. Vamos a continuar con el apóstol Pedro. Y aquí en el capítulo 5 nos dice que debemos de apacentar la grey de Dios. Por eso esto concuerda con lo que nos dice Mateo 25 en el juicio de las naciones. Hoy más que nunca, hoy más que antes. Y si usted no lo ha hecho o siente en su corazón que usted es selectivo, que a unos ayuda y a otros no, o que hace acepción de personas, fíjese lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Dice, apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, nos lo dice a nosotros, que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjese lo que dice, no por fuerza. Ay, es que me va a decir el líder, me va a decir el pastor, me va a decir el encargado, si ya visité a tal persona, y ay, ¿qué le diré? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, sabiendo que el que nos va a recompensar no es el líder, no es el hermano, el amigo, la amiga, sino Dios. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué ven en nosotros, queridos amigos? ¿Qué ven en nosotros? Que hacemos las cosas con amor, con gozo, con deseo de ayudar, o ven en nosotros molestia, ven en nosotros juicio. ¿Qué ven en nosotros? Por eso aquí, fíjese, es palabra de Dios, nos dice el apóstol Pedro, sino como ejemplos de la grey. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que nosotros transmitimos a los demás? ¿Molestia o amor, caridad? ¿Cómo es Cristo con usted? Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesús es quien nos va a juzgar. ¿Cómo atendimos a las personas? Por eso hemos comentado, y que no se nos olvide todos los días hacernos la pregunta, ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? ¿Cómo hubiera hecho las cosas Cristo? Pero a veces o se nos olvida o no queremos hacernos esa pregunta. Versículo 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros con humildad, no como superiores. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdaderamente tenemos humildad? ¿O tenemos orgullo? Solo Dios sabe, porque a veces nosotros mismos nos engañamos. ¿Qué reflejamos, queridos amigos? Todos somos pecadores, todos fallamos, nuestro único ejemplo es Jesucristo. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos dice que esa exaltación la vamos a recibir por parte de Dios y no por parte de las personas. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted entréguele todas sus cargas a Cristo, que Él es el único quien puede llevarlas. Usted no las carga. Entréguele todas esas cargas a Jesucristo. Versículo 8, fíjese lo que nos dice. Sed sobrios. Una persona sobria es una persona que está atenta, no que está adormilada bajo los efectos de alguna bebida. Dice versículo 8, sed sobrios, estad sobrios y velad. Una persona que vela es una persona que no se duerme, que está atenta. Esto se refiere obviamente a nuestro tiempo de actividad, no a que no debemos de dormir. Pero también, siempre antes de dormir, debemos de pedirle a Dios que cuide de nuestro sueño.
Otra vez versículo 8. Sed sobrios y velad, todo el tiempo atentos. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, no dice que está lejano, alrededor buscando a quien devorar. Si hubiera un león verdadero, un león físico, en su casa o fuera de su casa, ¿usted cómo estaría? Como si nada, tomando una siesta, o estaría viendo para todos lados a ver por dónde va a salir, dónde está. Así es el maligno. Anda como león rugiente buscando quien se descuide. Versículo 9. Al cual, a este enemigo maligno, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa lucha que usted tiene y que yo tengo para mantenernos en el camino angosto y para reflejar a Cristo, la tienen todos los creyentes en todo el mundo. No está usted solo en esos padecimientos. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido o que hayamos sido probados, para saber si verdaderamente somos de las ovejas, o somos cabritos que decimos que somos ovejas. Otra vez versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de la prueba viene la recompensa y espiritualmente somos más fortalecidos. A Él sea la gloria, nuestro Padre Celestial, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fija? Querido amigo, el apóstol Pedro nos habla mucho de cómo debemos comportarnos en estos últimos tiempos, porque el juicio de Dios ya está actuando sobre nuestras vidas para saber si verdaderamente somos de las ovejas del Señor o somos cabritos disfrazados de oveja. Hay que meditar en su bendita palabra. De aquí nos vamos a ir aquí mismo con el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2. Por eso le digo, el apóstol Pedro nos habla mucho de estos tiempos finales y es él quien nos advierte en su bendita palabra que el juicio de Dios está comenzando primero por usted, pero que si padecemos por un poco de tiempo, nos espera esa gloria eterna, porque es necesario que seamos probados para saber si verdaderamente somos de Cristo o no. Capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a comenzar a leer en el versículo primero. Y aquí nos habla de falsos profetas y falsos maestros. Tenga cuidado, como ya hemos visto en temas anteriores, en el tema de la apostasía, que en estos tiempos que estamos viviendo hay muchas doctrinas que se acomodan a nuestra manera de vivir y que nos dicen que Dios es amor, que claro, son medias verdades, que Dios es amor y que pues hagamos lo que hagamos, el Señor nos quiere y que hagamos lo que hagamos, vamos a ir al cielo con Él. Ahí ya no es lo que dice la palabra. Te lea, medite. Por eso la máxima autoridad la tiene la bendita palabra de Dios y somos responsables ante Dios de meditarla. Usted ni yo vamos a poder decir, es que a mí me dijo el líder, es que a mí me dijo el pastor, es que a mí me dijo la persona que aparece en el video. Nosotros debemos de ser como los de Berea, escudriñando las escrituras para saber si era cierto lo que se nos decía. Ya vimos ese tema, queridos amigos. Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Nos dice y nos advierte el apóstol Pedro a usted y a mí en estos tiempos que Dios siempre nos da lo necesario y nos prepara para estos tiempos que estamos viviendo. Fíjese lo que dice, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, con citas bíblicas, herejías destructoras. Con todo respeto, hemos escuchado por ahí que se nos habla de la Madre de Dios. Pero pues si Dios no tiene mamá, o sea, eso
aparenta una supremacía por parte de la Madre de Dios hacia Dios. Y eso no debe de ser así. No debe de ser así. Usted en toda la Biblia, no va a encontrar la frase que diga Madre de Dios. En toda la Biblia. Por eso le digo, hay que estar atentos. Versículo 2, seguimos. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se le da la supremacía a alguien que no es Dios. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, sus desvaríos, sus desvíos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Con esos malos testimonios, las personas no quieren saber nada de Cristo. ¿Cómo es nuestro testimonio hoy? ¿Cómo nos ven las demás personas? Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sabemos que hay iglesias, congregaciones que enfatizan demasiado, dan un énfasis muy preponderante a los diezmos, a las ofrendas. ¿Sí? Muchas veces se observa una conducta que no es la que vemos aquí en la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque se hace un énfasis demasiado desmedido. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Fíjese cómo está hoy el mundo en la inmoralidad. Dice otra vez, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjese lo que dice el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjese, otra vez versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Usted ha escuchado a personas que dicen, no, mira, yo ahorita estoy joven, ya después, ya cuando esté más o menos como de tu edad, ya me arrepiento. Ahorita estoy joven, voy a vivir yo mi vida y ya después me arrepiento. Pues esas personas que rechazan la gracia de Dios, esa oportunidad, ese llamamiento de Cristo, a arrepentirnos y a caminar por ese camino angosto y a tener como privilegio la presencia de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Esas personas que dicen, no, yo después, aquí dice que van a ser reservadas para ser castigadas en el día del juicio. Porque nos dice la palabra de Dios, que lo que el hombre sembrar eso cosechará, que de Dios nadie se burla. No debemos de posponer lo que hoy debemos de hacer, queridos amigos. Versículo 10 dice, mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en deseos de la carne, e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, los deleites de este mundo. Ya ves, quizás nos damos golpes de pecho, pero queremos gozar de los deleites de este mundo. Y nos dice la palabra de Dios
que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, nos dice el apóstol Santiago. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, o sea, están dentro de la grey. Dice, mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y nos juzgan, nos dicen, no, pues tú estás arrepentido, no, pues, no, mira, disfruta de la vida, Dios es bueno. Hay que tener cuidado sobre lo que a Dios le agrada y le desagrada, que todo está aquí en su bendita palabra. Dice, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Las que un día oro, otro día no oro. Un día voy a la iglesia, otro día no voy a la iglesia. Un día me arrepiento y otro día no me arrepiento. Eso es ser inconstante en los caminos del Señor. Tienen el corazón habituado a la codicia, el Dios dinero, el Dios trabajo. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que por dinero, sí, le dijo a este rey Balac cómo desviar al pueblo de Israel, el cual amó el premio de la maldad. Hay que tener mucho cuidado con el Dios dinero. Cuidado porque entra como la humedad. Cuidado. Versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, de este profeta Balaam. Versículo 17, y nos habla de este Dios dinero. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estas personas que se dejen utilizar por el maligno en estos tiempos para desviar a las personas que están en la fe. Pues hablando palabras infladas y vanas, tienen mucha elocuencia, conocen de las escrituras, seducen con concupiscencias de la carne, con deseos de la carne, con que nada es malo, todo es bueno. Y fíjese, vamos a ver aquí en el capítulo 3 cómo las enseñanzas de Pablo las tuercen, ¿sí? Y aquí precisamente nos habla pues de esas falsas doctrinas. Otra vez vamos al versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, con deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces te predican un evangelio en que no hay problema, tú puedes hacer todo, puedes transgredir la palabra de Dios, puedes vivir en fornicación o puedes vivir en adulterio, pues Dios es bueno, etcétera, sí. Entonces hay que tener cuidado porque hablan al gusto de la carne, no al gusto de Dios, y Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y dicen que desvían a los que antes habían vivido en la verdad, los desvían. Versículo 19, les prometen libertad. No, tú puedes hacer lo que sea, no hay problema, mira, tú ve a la iglesia los domingos y no hay problema. ¿Verdad? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, esclavos de sus deseos de la carne. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y si usted se fija, tienen ataduras en la carne. Viven quizás en adulterio, quizás viven en fornicación. Y claro, conocen bien de las escrituras y hablan con palabras vanas e infladas. Tienen elocuencia. Por sus frutos se conocerá, dice Jesucristo. Tiene usted que ver, tiene usted que observar, tiene usted que pedirle a Dios discernimiento, sabiduría. Tenga cuidado, tenga cuidado. Por eso siempre recomendamos ir a la palabra antes de que usted vaya a los videos, que hay muchos videos muy buenos en internet.
pero siempre vaya usted primero a la palabra, al menos esos 5 capítulos diarios, meditar en ellos, porque si no usted no va a poder descifrar, discernir las falsas enseñanzas, porque todas las falsas enseñanzas tienen citas bíblicas. Tenga cuidado, y sobre todo cuando dan esa libertad, cuando usted le dicen, tú goza, tiene que pedirle a Dios esa sabiduría. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, estas almas que se dejan arrastrar por esas falsas doctrinas. Otra vez, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Sí? ¿Cuántas personas quizás conocemos que, habiendo conocido el camino, se desviaron, tuvieron en poco la palabra de Dios, se descuidaron o escucharon un evangelio pues acomodaticio y ya no pueden escapar de esas garras del maligno? Dice, versículo 20, son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero, por esas falsas enseñanzas. Estamos viendo de falsos profetas y falsos maestros. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ninguno de nosotros puede volver atrás. Y la palabra de Dios nos lo advierte, nos da las armas para vencer. No tenga en poco, no se acomode a las doctrinas que le hablan conforme a su naturaleza carnal y no conforme a la palabra de Dios. Dios es santo y nos dice, sed santos como yo soy santo. Eso dice la palabra de Dios. Y estamos viendo este capítulo 2, donde nos habla de falsos profetas y falsos maestros. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tenga cuidado, porque hay muchas falsas enseñanzas que le van a hablar al gusto de usted y no al gusto de Dios. Aquí la palabra de Dios lo advierte. Y fíjese, vamos a entrar aquí de lleno al capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde nos habla el día del Señor vendrá, ya está cerca, está a la puerta. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver qué le dice a usted y a mí. La palabra de Dios es una lámpara que nos advierte para no caer en estas trampas y cómo hoy más que nunca debe de ser nuestro comportamiento. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, dice el apóstol Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Son exhortaciones del apóstol Pedro para nosotros en estos tiempos. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, que en los últimos días vendrán burladores. Fija, viene continuando con la enseñanza. Andando según sus propias concupiscencias, volvemos con los deseos de la carne. No hay problema. Mientras usted viva con una sola mujer, pues usted puede estar en fornicación, en adulterio. Nada más tiene esa pareja, bueno, no hay problema. No, ¿cómo que no hay problema? Si la palabra de Dios nos dice que no podemos vivir en fornicación ni en adulterio. Tenga cuidado, porque son doctrinas al gusto de las personas. No hay un orden, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios. Y se empiezan a excusar, ¿sí?, para satisfacer sus deseos carnales. Inclusive utilizan citas bíblicas sacadas de contexto, como Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero si usted sigue leyendo, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay otra cita que utilizan mucho, que dicen, todo me es lícito, mas no todo conviene.
y la carne se acomoda rapidito. Bueno, todo me es lícito. Yo sé que no me conviene, pero todo me es lícito. Entonces, si me dice que todo me es lícito, pues un ratito, y luego ya me enderezo, pues todo me es lícito. Pero se refiere a la comida. Se refiere a la comida. Inclusive vienen las concordancias, ya en otro tema hablaremos de esto. Se refiere a la comida. Y si usted escucha que alguien le cita, bueno, todo me es lícito, mas no todo conviene. Usted dígale, se refiere a la comida. Y si usted lee antes, si usted lee después y lee las concordancias, va a ver usted que se refiere a la comida. Y habla el apóstol Pablo de la cuestión de la comida para no escandalizar a los demás. Se fija, tenga cuidado. Versículo 4, también hay personas que nos dicen hoy, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No viene Cristo, que no te quieran asustar ahí en tu iglesia. No, eso son mentiras, son mentiras. Entonces, queridos amigos, vemos aquí con claridad cómo el apóstol Pedro nos advierte de estos tiempos. El juicio de Dios comienza primero por nosotros y debemos de estar preparados, como nos lo advierte el apóstol Pedro. Si este tema le fue de bendición, compártalo con algunas otras personas. Estemos preparados porque el juicio de Dios comienza primero por nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.